Buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos invitados para el estudio bíblico Romanos. Hoy también, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos reunidos para seguir aprendiendo con con el libro Romanos, para poder profundizar con el mensaje de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Sí, entonces hoy también orando, vamos a empezar con el estudio bíblico Romanos. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia para con cada uno de nosotros. Hoy también, Señor, aquí estamos reunidos para seguir aprendiendo más y más y profundizando la palabra de nuestro Dios para conocer qué es lo que tengamos que hacer día con día mientras estamos aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, con su Espíritu Santo, revelándonos cada detalle de la palabra con buen entendimiento y fe. Y final, que practiquemos con obediencia cada palabra, que seguimos aprendiendo con nuestro Señor Jesucristo conforme a la Escritura. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas grandemente para que crezcan más y más hacia la altura de la fe de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos hacer lo que tengamos que hacer según la orden de nuestro Dios mientras estamos aquí en la tierra. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 14, este verso 5 a 9 sería, sí, yo leo. El libro Romanos capítulo 14, versículos 5 a 9. Sí, yo leo. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor lo come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Sí, hasta aquí leímos. Sí, y realmente importante, ¿verdad? La parte donde hoy vamos a aprender. El Señor Jesucristo, nuestro propósito de vivir y morir, ¿verdad? Sí, realmente, y muchos, ¿verdad? Hoy en día, siendo creyentes del Señor y buscan, ¿verdad? A Dios y ora al Señor y congrega, y está realmente hablando, ¿verdad? Según la palabra profética, diciendo que Cristo ya viene de sí también, ¿verdad? Si realmente nosotros fríamente y estrictamente y también, ¿verdad? Cortantemente nosotros tenemos que llevar autojuicio, ¿verdad? Para poder ver cómo estamos nosotros ante la presencia de Dios. Y también, ¿verdad? En qué posición estamos. Si realmente somos aceptables ante la presencia de Dios cuando Él venga en su segunda venida, o algo que nos falta para que podamos estar completos para recibir a nuestro Señor Jesucristo sobre las nubes en el aire. Porque ya cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ya no hay más oportunidad, ¿verdad? Para los gentiles. Ya cuando llega la multitud de gentiles, la cual solo Dios conoce, ¿verdad? Ya no hay más ocasión de la salvación para todos los gentiles, porque ya se va a terminar con gran tribulación por 7 años, y en primer 3 años y medio, ¿verdad? Entre 7 años,
Y los judíos solamente van a volver, ¿verdad? Y 144 judíos, ¿verdad? Como remanente de la casa de Israel, oyendo el evangelio, y por 12 enviados de Dios, ellos van a volver a ser salvos. Y luego ellos, ¿verdad? Primero los enviados del Señor para la ciudad Jerusalén serán martirizados y luego todo 144,000 judíos que van a llegar a ser salvos, ellos serán también totalmente martirizados. En la tierra solamente se van a quedar los pecadores únicamente, y por lo cual viene gran juicio de Dios y el castigo, y se viene destrucción total. Como fuera del arca de Noé, ¿verdad? Todos los moradores de la tierra se zambulleron, ¿verdad? En agua, todos murieron, ¿verdad? Así va a ser en esta vez, ¿verdad? En la tribulación venidera se va a destruir el mundo entero en el fuego, en el medio del fuego, totalmente quemado, ¿verdad? En el medio del fuego se va a destruir. Todos que mueren, ¿verdad? En el tiempo de la tribulación por 7 años, van a llegar al Hades esperando su resurrección, la cual va a ser segunda resurrección para solamente pecadores, ¿verdad? Siendo ellos resucitados, juzgados y final, condenado por causa de su incredulidad e ignorancia, y por lo cual, ¿verdad? Ellos no llegaron a ser salvos, final condenado, ¿verdad? Su alma y juntamente con su cuerpo, sí, espíritu y alma, cuerpo total, ¿verdad? Bajo la condenación van a ser totalmente destruidos en el medio del fuego, pasando gran dolor y sufrimiento hasta llevar una depresión absoluta, una lloradera eterna y el fuego, por el fuego eterno, ya por dolor máximo, insoportable, crujiendo diente, uno va a pasar por toda la eternidad. Esto se llama la segunda muerte, en el sellamiento en el fuego eterno y total maldición, ¿verdad? Ya irrecuperable esta situación. Por lo cual nosotros tenemos que tomar ese asunto de nuestro futuro para nuestra alma. Si realmente cada uno está realmente bien preparado para ya estar con Cristo Jesús cuando Él venga en su segunda venida, o aún inseguro o en proceso, realmente este punto ya hoy tiene que estar cada uno, ¿verdad? Bien confirmados. Sí, realmente, por eso el libro de Romanos estaba hablando muy claramente, ¿verdad? Romanos capítulo 1 hasta capítulo 10. ¿Cómo uno puede lograr hacer salvo, liberado del pecado, santificado, justificado por medio de la fe, sin obra, para que sea nuestra salvación perfecta y completa, ¿verdad? Y eterna? Nadie se mete en esa salvación tan grande que Cristo, ¿verdad? Cumple final, ¿verdad? Por eso Cristo solo, solamente la eternidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según el plan del Padre, plan de la salvación del Padre, quien es el planificador. Cristo vino como el cumplidor, como nuestro Salvador, como Cordero de Dios vino hace 12,000 años. Él quitó primero el pecado del mundo entero en el río Jordán, testificado por Juan el Bautista, ¿verdad? Siendo bautizado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo ya al final cargado el pecado del mundo, lleva en la cruz como el Cordero para matadero, para su cancelación, con su derramamiento de la sangre. Así que inevitablemente Cristo debería llegar a la muerte, ¿verdad? Al matadero, para salvación de todos nosotros. Si no, ninguno puede llegar a ser libre del pecado, perdonado, ni santificado y justificado. Por lo cual cada uno por su propia condenación, ¿verdad? Nacido bajo maldición por Adán con el pecado y practicando día con día el pecado, pecando, ¿verdad? Llevando transgresiones toda la vida hasta la muerte, frutos malos que no son aceptables para Dios. Uno final debería llegar hasta la presencia de Dios, viéndolo como juez temible, ¿verdad? Y final, juzgado, condenado y castigado. Uno cae en el fuego eterno, sufrir para siempre. Pero Cristo
para cortar esa maldición y condenación. Cristo ya vino a salvarnos una vez para siempre como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y final, llegando a la cruz, crucificado en el madero, donde llegan solamente el maldito. Cristo en el lugar de nosotros siendo maldito, Él murió en la cruz por la cancelación de todo nuestro pecado una vez para siempre. Por lo cual, Cristo nos dejó, ¿verdad?, un gran resultado irrevocable. Por eso el Padre Dios, ¿verdad?, por el Espíritu Santo constantemente nos atestigua diciendo, ¿verdad?, en la Escritura, por el mismo Espíritu Santo diciéndonos, como tal, dice Hebreo capítulo 10, versículo 17 y 18. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Ya el Espíritu Santo nos atestigua diciendo de que el Padre Dios nunca más se acuerda de nuestro pecado y transgresiones. Pues donde haya remisión de esto por Cristo Jesús, por su propio cuerpo, cargado el pecado del mundo, Él derramó su sangre y murió, ¿verdad? Por lo cual Él canceló una vez para siempre por todos nuestros pecados, para que todos nosotros pudiéramos llegar a ser santificados, justificados, para que pudiéramos entrar al reino de Dios. Como San Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo Jesús es el único camino que nos lleva al Padre, ¿verdad? Porque por Él viene la santificación, justificación y perfección para todos nosotros, por medio de su gran sacrificio que fue su cuerpo, cargado el pecado del mundo entero, Él murió en la cruz, derramó su sangre. Por su derramamiento de la sangre, ya fue cancelado todo nuestro pecado completo una vez para siempre, por lo cual viene completa, ¿verdad?, santificación, justificación y perfección. Por eso, Hebreo capítulo 10, verso 10 también dice así, ¿verdad? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para nuestra santificación? Una sola vez. Pues en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahí no se presenta ninguna mínima obra nuestra, nuestra oración de fe o petición del perdón, confesión, no. Nuestro bautismo, no. Nuestra obra cambiada, transformación de vida, no. Realmente ninguna ofrenda se menciona jamás. Mínima obra ni se menciona, absolutamente nada. Solamente así dice Hebreo capítulo 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez, porque una vez Cristo murió, ¿verdad? Para siempre, su valor es eterno. Su muerte y resurrección eternamente tiene su valor para nuestra santificación, por lo cual Dios nos hizo por la sangre de Cristo santificados para siempre, una vez para siempre. Por eso, y Hebreo capítulo 9, versículo 12 dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué tipo de redención Cristo obtuvo? Por medio de su propia sangre eterna. Así que la redención eterna hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual vale demasiado, pero fue regalada esta salvación eterna por medio de amor tan grande que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Aunque vale demasiadamente esta redención eterna, porque fue por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la vida sacrificada de nuestro Señor Jesucristo. Pero por su amor nos regaló esta salvación absoluta y eterna y perfecta. ¿Qué obra ofrecemos para esta salvación? Nada, absolutamente nada. Si uno pusiera alguna mínima obra, más bien transforma esta salvación, ¿verdad?, por otra cosa. Por eso hoy en día se ocurre mucho evangelio falso.
Sí, aunque Cristo murió en la cruz, pero tú tienes que hacer algo. ¿Qué? ¿Qué debe hacer? Sea Cristo canceló todo y nos perfeccionó, santificó, justificó con su propia obra perfecta por su justicia perfecta. ¿Qué ofrecería uno siendo pecador? Absolutamente nada. Así que Dios ni miraría, ¿verdad? Ni miraría con agrado la obra de uno. Jamás, absolutamente nada. Por eso la Biblia está hablando dos tipos de ofrenda y dos tipos de sacrificios que ofrecieron Caín y Abel, ¿verdad? Caín ofrendó ¿qué? Los frutos de la tierra. Abel que ofrendó el cordero de las ovejas. Pero como resultó, Jehová no miró con agrado la ofrenda de Caín y a Caín, pero Jehová miró, ¿verdad? La ofrenda de Abel y a Abel. ¿Por qué razón Jehová miró con agrado a Abel? Abel como Caín había nacido como pecador. Pero por la fe Abel ya no más pecador, sino santificado, justificado, perfeccionado. Esa fe que tiene Abel ya fue aceptable y por la cual él fue justificado. Por eso Romanos capítulo 4, verso 4 y 5 dice, al que obra no se le cuenta el salario, ¿verdad? No se le cuenta la gracia como salarios, como salario, ¿verdad? No como la gracia, ¿no? Al que obra no se le cuenta, ¿verdad? El salario por la gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino aquel que cree, aquel que justifica al limpio, su fe le es contada por justicia, dice, ¿verdad? Pues al que no obra, así al que no puede cumplir, al que sabe que nunca puede cumplir la ley, por lo cual, ¿verdad? Ya no se entrega en la obra, ya sabiendo que su obra no vale nada ante Dios para su salvación, sino pone su mirada en el Cordero de Dios, quien es aquel que justifica, limpio, porque el Cordero de Dios, Cristo, es el que cargó nuestro pecado una vez para siempre, para cancelación. Y además Cristo llevando una vida perfecta, obra perfecta. Entonces Cristo murió en el lugar de nosotros como si fuéramos malditos en el matadero, ¿verdad? Sobre la cruz, sobre madero, Cristo murió, donde se cuelgan solo él, maldito nada más, ¿verdad? ¿Por qué Cristo se hizo maldito? Para hacernos benditos por su propio sacrificio, por su sangre, por su obra perfecta. Pues ¿a quién cae esa justicia de Dios? Al que cree. Aquel que cree, ¿verdad? En aquel que cree que justifica limpio su fe le es contada por justicia. ¿Por qué? Romanos 5, verso 6 indica, ¿verdad? ¿Por qué? Cristo murió, ¿verdad? Aun cuando nosotros éramos débiles. Él murió por los impíos, ¿verdad? Por los impíos. Por todos nosotros del mundo entero, Cristo ya murió, ¿verdad? En el lugar limpio, Él fue, maldito fue, para hacernos benditos. Por eso esta ocasión hecha por la sangre de Cristo, para nuestra salvación eterna, solamente aplicaría al que cree. Creer significa aceptar, recibir lo que Cristo da. Con corazón sediento uno toma agua fresca, agua viva, ¿verdad? Así uno con sed, siendo hambruno y sediento de justicia, porque no la tiene para nada. Entonces el Cristo, ¿verdad? Da justificación por su obra perfecta. Entonces la recibe, la toma, ¿verdad? Como la suya. Entonces al que cree, su fe, dice, le es contada por justicia. Romanos capítulo 4, verso 5, ¿verdad? Así, hoy en día, absolutamente, ¿verdad? Los que creen en el evangelio verdadero pueden llegar a ser salvos. Ellos son justo, verdadero, santo, verdadero, perfecto, verdadero, no por su obra, sino por la herencia de la justicia, santidad y perfección hecha por la obra de Cristo. Uno por fe, uno puede llegar a ser santo, justo y perfecto. Por eso Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 dice, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. ¿A quién es el poder del evangelio? A todo aquel que cree. Judío, a judío primeramente y también a griego, porque a todo aplica al mundo entero. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá, así dice. Entonces, en el Evangelio que se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, tal como está escrito, ¿verdad? Por la fe uno llega a ser justificado. Así ya se hace justo por la fe. Así no se agrega mínima obra jamás, para que sea nuestra salvación perfecta y eterna, inmóvil, absolutamente por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo fue cumplida esta salvación tan grande y preciosa. Solo por la fe uno se conecta con esa perfección, santidad, justicia de Dios en el Evangelio, por lo cual uno por la gracia, por la misericordia de Dios se hace justo, santo y perfecto. Por eso Hebreo capítulo 10, verso 14 dice, ¿verdad? Pues Dios hizo, ¿verdad? Perfecto a los santificados. Dios no nos santificó solamente, sino nos hizo perfecto, dice. A los santificados también, ¿verdad? Por obra perfecta hecha por nuestro Señor Jesucristo, y llegamos a ser santo, justo y perfecto por la fe, absolutamente sin obra. Por eso hoy en día, ¿qué es ese evangelio falso? ¿Qué es evangelio pervertido? El evangelio falso que causa anatema. La gracia y algo más siempre termina con anatema si uno cree en el evangelio falso, ¿verdad? Por eso hay que cuidar muy bien este punto. Por eso aquí el libro Romanos capítulo 14, donde estamos ya compartiendo, ¿verdad? Desde versos 5 a 9, el Señor Jesucristo es el ya propósito de nosotros en vivir y en morir realmente, ¿verdad? Entonces, ¿a quién aplicaría esta palabra? No a los pecadores, solamente a los santos, justos y perfectos por la fe en Cristo Jesús. Uno que ya conoce y se aplica en el secreto de la fe, absolutamente llega esta palabra y habla esta palabra, ¿verdad? ¿A quién? A los santificados, ya justificados, ya por la fe sin obra, pero ahora siendo justo, se están bien preparados para llevar vida justa, limpia, sana, ¿verdad? Por eso Dios nunca exige ningún pecador que haga alguna obra, porque Dios no acepta primero. Esa obra ya contaminada de maldad, esa obra ya contaminada del pecado, esa obra, ¿verdad? Esa vida, ya por causa del pecado que uno carga, ¿verdad? Ya está contaminada, no sirve nada, ensuciada esa obra como Dios la recibe. No jamás recibiría, ¿verdad? Ninguna obra de pecadores. Por eso absolutamente la salvación por la misericordia, por la gracia de Dios únicamente. Pero siendo ya por la gracia, por medio de la fe, justificado, santificado, perfeccionado y sellado del Espíritu Santo, si sea Señor, espera a lo justo que haga obra limpia, sana, justa y aceptable y agradable ante los ojos de Dios. Eso es lo que ya también compartimos, ¿verdad? Y Romanos capítulo 12, ¿verdad? Ya, y cuando compartimos el capítulo 12 de Romanos, profundizamos este tema un poco. Vamos a repasar un poquito el libro Romanos capítulo 12, ¿eh? Sí, así dice, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que hermanos, hermano significa justo, santo, ya limpio, renacido, ¿verdad? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Ya cuando hablan de presentación de nuestro cuerpo, está hablando obra y vida cotidiana en nuestro tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, culto espiritual, ¿verdad? No os comproméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Pues aquí, señores, están mencionando de las obras de los santos justo
¿verdad? Por eso, siendo justos, ya ocupan llevar una vida adecuada según la voluntad de Dios, según la santidad de Dios, según la justicia de Dios. Pero es importante a nosotros, mientras vivimos aquí en la tierra, cómo llevar nuestra vida cotidiana. ¿Qué es vida, verdad? ¿Qué es la vida que llevamos en nuestro cuerpo, verdad? Cuerpo vivo, como sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios, a Dios, ¿verdad? Este punto nosotros tenemos que ya profundizar. Cómo vivir siendo justo, ya cómo vivir siendo santo por la fe en el Evangelio de Cristo y sellado del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos lleva diariamente, ¿verdad? En este punto tenemos que ya estar bien pendiente y bien activos, bien convencidos y, ¿verdad? Obediente tenemos que estar. Por eso ahora Romanos capítulo 14, verso 5, hablando ya una cuestión muy importante, ¿verdad? De vivir y de morir, ¿sí? ¿Cómo entonces nosotros vivir? ¿Y cómo es morir, verdad? Entonces, acá Romanos capítulo 14, verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo que hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor y para el Señor come, ¿por qué? Da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor lo come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros, ¿verdad? Y ninguno de nosotros muere para sí, ¿verdad? Ninguno muere para sí también, sino para Cristo. Entonces, ¿cómo es vivir para nosotros? ¿Cómo es vivir para Cristo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es vivir para Dios? Alabar todos los días sentado en casa. Entonces, ya como ayudar a la gente, a sus vecinas, eso sería ya vivir para Cristo. ¿Cómo es? Exactamente, ¿verdad? Detalladamente, ¿cómo es el vivir para Dios? ¿Cómo es vivir para sí? Entonces, ¿y cómo nosotros podemos conceptuar en este punto, verdad? ¿Cómo es vivir para Dios? ¿Qué es como vivir para Dios? ¿Qué es vivir para sí? Necesitamos, ¿verdad? Realmente distinguir en este punto. Sí, siendo justo, realmente tiene buena gana de vivir para el Señor. Ya nace, ¿verdad? Constantemente nace en el fondo del Espíritu, ya sellado del Espíritu Santo, ¿verdad? Realmente nace, se produce como naciente de agua, ¿verdad? Nace ese querer servir al Señor. Necesitamos, ¿verdad? Bien detalladamente cómo es vivir para el Señor, ¿verdad? Y morir para el Señor. Por eso ahora un poco vamos a estudiar el libro San Mateo, capítulo 6, versículo 33, están hablando una cosa así, ¿verdad? Si yo leo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mas buscad, dice aquí a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, ¿verdad? Buscad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ya buscad, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es su justicia? En oración, ¿verdad, Padre nuestro, Señor Jesucristo, ¿verdad? Diciendo que no, ¿verdad? No como busquen vana gloria, ¿verdad? Orando en el público, ni usando vana repetición, ¿verdad? Señor, enseñó a los discípulos de cómo orar, ¿verdad? Eso es lo que dice San Mateo capítulo 6, versículo 9, con anticipación, Señor, enseñó, ¿verdad? No oréis, dice, buscando vana gloria en el público, ni uséis vana repetición. ¿Por qué? Y mucha gente, ¿verdad? Piensan,
y como sin sentido, ¿verdad? Repite esa oración, porque siempre oración verdadera que se hacen por lo justo y según el poder de Dios, según el tiempo debido del Señor, se cumple exactamente, ¿verdad? Por eso siempre la oración de justo se cambia por otra manera, porque no estamos orando a un Dios muerto, sino a un Dios, al Dios verdadero y vivo y todopoderoso. Según, ¿verdad? La voluntad de Dios uno ora, 100% se cumple la oración que llevan cada justo, sí o sí, ¿verdad? Por eso la oración siempre una forma eh, se transforma, se cambia también, ¿verdad? Ese punto tenemos que entender primero muy bien. Verso 9 de San Mateo 6 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, dice, venga tu reino. Hablando que se, ¿verdad? Y santificado nombre del Padre Dios, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así dice. Por eso aquí Cristo, ¿verdad? Enseñando de orar, ¿verdad? Los discípulos menciona su reino. Venga tu reino, dice, venga tu reino. Reino de Dios. Venga tu reino. ¿Qué será el reino venidero de Dios? Pues hablando de la venida del reino de Dios, Señor, están hablando, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hablando de la venida del reino santo de Dios, ¿verdad, Señor? Habla del cumplimiento de la voluntad del Padre, como en el cielo, así también en la tierra. Así que, ¿verdad? En el corazón del Padre Dios se está cumpliendo esa voluntad divina del Padre, ¿verdad? Esto se llama predestinación, ¿verdad? Predestinación prometida entre Trinidad. El Padre como planificador, Él planeó a salvar al mundo entero cuando caiga Adán en pecado, ¿verdad? Aunque Adán tenía libre albedrío absolutamente, porque él fue hecho según imagen de Dios, como dice Génesis capítulo 1, verso 26, y Génesis capítulo 2, verso 7, él fue hecho de polvo de la tierra, en el cual Dios sopló su aliento de vida, él fue un ser viviente, dice, ¿verdad? Un ser viviente significa según imagen de Dios. Adán fue hecho como un ser espiritual, comunicable con Dios, quien es Espíritu, Espíritu Santo. Adán fue hecho según la imagen de Dios con el libre albedrío absolutamente. Su mujer Eva también, según imagen de él, Adán, ¿verdad? Fue hecha. Entonces ella también tiene el libre albedrío. Así que Dios indicando que no comience del fruto del árbol de la ciencia, viene del mal, ¿verdad? Diciendo y prohibiendo primero y advirtiendo a Adán, que dijo, el día que coméis de él, ciertamente tú morirás, así dice. Morir significa ser entregado en la muerte, que es el diablo, separado de Dios, sujeto a Satanás. Esa situación se llama morir, el morir, ¿verdad? Pero Adán final, y oyendo la voz de su mujer Eva, que ya hubo caído en pecado, comiendo del fruto del árbol de la ciencia, viene del mal, tentada por el diablo, él también, Adán, cayó en pecados. Por lo cual viene, ¿verdad?, ya la muerte encima de Adán. Esta situación se llama la desobediencia y está el muerto entregado al diablo. Entonces, esa desobediencia de Adán, esa razón de despertar, la voluntad del Padre que está en el corazón de Dios, como la predestinación. Esa predestinación, ¿cómo es? Como dice Efesios capítulo 1, verso 3, para adelante, están hablando muy claramente sobre la predestinación, que es la voluntad del Padre. ¿Qué es la predestinación? Salvar al mundo entero por medio de Jesucristo. Al que cree, llega esa justicia de Dios
se transforma como hijo santo de Dios, ¿verdad? Así que la predestinación es la voluntad cumplida en el cielo. Esa voluntad cumplida en el cielo, en el corazón del Padre Jesucristo, como el cumplidor, el Hijo Dios, ¿verdad? Vino aquí encarnado a cumplir la predestinación del Padre Dios, salvar al mundo entero por medio de su sangre. Porque Cristo ocupa derramar su sangre. La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado como Cordero de Dios, ¿verdad? El Padre Dios ha dado a su Hijo unigénito llamado Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que Cristo vino enviado por el Padre Dios, quien tiene esa predestinación. Cristo vino ya para cumplirla. Otra vez digo, ¿verdad? La predestinación del Padre Dios a salvar al mundo entero que nacen, ¿verdad? Después de Adán, condenados, cargado el pecado, como dice Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo cual el mundo entero ocupa la salvación que viene por el Hijo Jesús, como Cordero de Dios, ¿verdad? Por eso Cristo ya nace como el Cordero sin mancha, Cordero de Dios, Cordero perfecto, nace perfecto, vive perfecto, nace santo, vive santo, nace justo, vive justo. Nuestro Señor Jesucristo es perfecto, ¿verdad? Así, el Cordero de Dios. Final, Cristo cumple aquí en la tierra la voluntad cumplida en el cielo. Por eso, y después del cumplimiento de esta salvación tan grande hecha por nuestro Señor Jesucristo, viene el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La iglesia, es la iglesia. Venga tu reino, venga tu reino. Si Cristo no hubiera cumplido la voluntad divina del Padre, esa predestinación, ¿verdad? Salvar al mundo entero por medio de la sangre de Cristo Jesús. Nunca vendría, ¿verdad? La iglesia como el reino de Dios. Cristo dijo, ¿verdad? Un día, un fariseo decía, Maestro, ¿a dónde quiera que tú vayas? Yo te seguiré. Señor, ¿qué dijo? Las zorras tienen su guarida y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo está hablando, ¿verdad?, de esta tierra totalmente contaminada, el mundo totalmente bajo pecado. Cristo no puede recostar su cabeza, pero único lugar donde Cristo, ¿verdad?, recostar su cabeza es su iglesia, la cual es el cuerpo de él, ¿verdad? Como dice Efesios capítulo 1, verso 23, la cual la iglesia es su cuerpo, dice, ¿verdad? Plenitud de aquel que llena todo en todo, dice, ¿verdad? Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el reino de Dios. Por eso reino de Dios significa reino donde Dios reina. Únicamente Cristo como cabeza, ¿verdad?, manda a su iglesia tomándola como su cuerpo, ¿verdad? Por eso el reino de Dios, el reino venidero no es otro sino la iglesia de Cristo. Por eso busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces buscar primeramente el reino de Dios significa buscar ¿qué? La iglesia, ¿verdad? La iglesia, el propósito que tiene la iglesia, la ambición que tiene la iglesia y la palabra que tiene la iglesia, la destino que tiene la iglesia. En esto tiene que ser enganchado cada uno, ¿verdad? Como miembro santo, parte de la iglesia, reino de Dios. Así uno puede servir al Señor por medio de la iglesia y su justicia, buscar su justicia. ¿Qué es su justicia? Sí, realmente el primer paso de buscar su justicia es, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 1, verso 16, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A judíos primeramente y también a griego en el evangelio se revela la justicia de Dios. ¿En qué se revela la justicia de Dios? En el evangelio. Por eso nuestra vida cotidiana tiene que ser conectada con el evangelio, ¿verdad? Que es la justicia de Dios. Por eso nuestra vida tiene que ser digna según la justicia del evangelio de Cristo. Por eso nosotros diariamente vivimos para el evangelio, predicando el evangelio. Para predicar el evangelio, ahí se necesita, ¿verdad?, mucho apoyo de oración. Entonces, y también muchas, ¿verdad?, mano de obra también para llevar el evangelio constantemente hasta confines de la tierra, ¿verdad? Ahí también se llevan muchos materiales. Por eso nosotros ofrendamos. Por eso nosotros también diezmamos. No, ¿verdad?, es obligado, ¿verdad?, sino para cumplir la misión de Dios, para evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Predicar el evangelio con quien necesitado están, ¿verdad?, para que ellos sean salvos. Para esto, ¿verdad?, Cristo formó, ¿verdad?, la iglesia que es el cuerpo de Cristo. El evangelio tan precioso, tan valioso, tan grande fue cumplido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por 33 años, nacido hasta la muerte, ¿verdad? Realmente nuestro Señor Jesucristo se mandó una vida perfecta, santa, justa. Pero él, final, como si fuera pecador, con gran pena y dolor y vergüenza, murió. Hasta ser desechado del Padre Dios, ¿verdad? Hasta que Cristo clamó, Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Así que Cristo tan maltratado hasta llegar a ser maldito, ¿verdad? Para ustedes, para mí, para el mundo entero. Cuán precioso es este evangelio. No solo Cristo murió así derrotado, sino resucitó. Él triunfó contra la muerte. Abrió el camino ya por su muerte y resurrección, por medio del camino de la santificación, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. Entonces el mundo entero ocupa, ¿verdad?, recibir esta bendición tan grande. Por eso nosotros formados como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, caminamos junto con la iglesia. Por eso servir a la iglesia que lleva el evangelio constantemente hasta confines de la tierra es servir a Cristo final. Uno quiere servir al Señor sin iglesia, ¿cómo? Uno quiere en verdad servir al Señor sin conexión su vida con el evangelio. Ni ora por el evangelio, ni predica el evangelio, ni ofrenda por el evangelio, ¿verdad? Ni congrega a la iglesia, ni sirve nada, absolutamente nada a Dios en este punto. Por eso siempre, ¿verdad?, sin que esté bien conectado con el reino de Dios y su justicia, uno final no hace nada aquí en la tierra. Por eso es importante, ¿verdad?, nuestra congregación y luego nuestra evangelización. Importante. Sin iglesia, ¿cómo servir a Cristo? Cristo dice, yo soy cabeza de la iglesia. La iglesia es en mi cuerpo, dice. ¿Usted cómo podría servir a Cristo sin servir al cuerpo de Cristo? Vivir para Cristo significa vivir para la iglesia de Cristo. Para esto, apóstol Pablo, Pedro, todos los apóstoles sufrieron, ¿verdad?, toda su vida para formación de la iglesia, para fundar la iglesia de Cristo en diferentes naciones, en diferentes pueblos, en diferentes barrios, pasando gran persecución y sufrimiento y dolor y pena. Ellos nunca dejan de formar la iglesia, evangelizando o predicando el evangelio cada alma nueva que no conocía la verdad. Final, cada persona oyendo el evangelio, siendo transformado ya justo, renacido, sellado del Espíritu Santo, ellos ya se unen, se agrupan, ¿verdad? Se han encuerpado, se forma la iglesia santa de Cristo. Ahí está el reino de Dios. Ahí está sentado está nuestro Señor Jesucristo como la cabeza. Final, servir a Cristo es servir a la iglesia, caminar con la iglesia, sufrir con la iglesia, gozarse con la iglesia,
Así convivir juntamente con la iglesia es caminar con Cristo final. Cuando, ¿verdad? Grupo de judíos jóvenes mataron apedreando a Esteban. Esteban final, ¿verdad? Murió apedreado, martirizado él, ¿verdad? Durmió, ¿no? Físicamente ya murió él. Y luego Saulo, antes que se convirtiera, ¿verdad? En Pablo, aún siendo incrédulo, ¿verdad? Bien furioso, están llegando a Damasco para prender, ¿verdad? A los justos santos y perseguirlos. Con la autorización del sumo sacerdote, con gran ira, con gran enojo, él estaba yendo hacia Damasco, pero en el medio de camino para Damasco, ahí Cristo manifestó, ¿sí? En una luz resplandeciente, ¿verdad? Que era tan inmensa, mucho más que el sol. Él cayó, ¿verdad? Y dijo, Señor, ¿quién eres tú? Querido, ¿cómo respondió a Saulo? El que había sido uno de los judíos que mataron a Esteban. Querido, ¿cómo respondió? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cuándo Saulo persiguió a Cristo? Nunca, aparentemente, ¿verdad? Pero Cristo, ¿cómo menciona? De la persecución que lleva, que la tribulación que lleva a Saulo, ¿verdad? Contra la iglesia. Cristo menciona, ¿verdad? Tú me persigues, dice, porque Cristo es la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Cristo es la cabeza que está en Damasco. Cristo es la cabeza, ¿verdad? Por eso, hoy en día, 2022, Cristo está sentado en nuestra iglesia San José. No solo en nuestra iglesia San José, en la iglesia en Guapiles, en la iglesia Sarapiquí, en la iglesia San Ramón, en la iglesia Liberia, en la iglesia Tibás, en diferentes lugares, ¿verdad? Está fundada nuestra iglesia. Así está creciendo más y más. Entonces esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Servir a Cristo es servir a la iglesia, caminar con la iglesia, ¿verdad? Sufrir juntamente con la iglesia y también gozarse con la iglesia, convivir con la iglesia. Esto es al final, caminar con Cristo. Uno busca, yo quiero servir al Señor, yo quiero vivir para Cristo. ¿Cómo? Sin iglesia. Suena muy hueca, ¿verdad? Esa palabra, yo quiero servir al Señor, pero sin ser salvo, sin iglesia, ¿cómo? Congregando una iglesia falsa, ¿cómo servir al Señor? Está perdido. No está conectado con la iglesia santa, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo servir a Cristo? Nada que ver. Uno que al final no congrega, ¿verdad? Uno no sirve a la iglesia, no camina con la iglesia con el mismo propósito, con misma orientación, con misma dirección y obediencia y sujeción juntamente con la iglesia a la voluntad de Cristo. Uno no hace nada. Está perdiendo el tiempo vanamente, más bien, ¿verdad? Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo por la base de la palabra verdad del evangelio. Ahí nuestro Señor Jesucristo está sentado como nuestro Señor Jesucristo santo, como dice Hebreo capítulo 10, verso 11. El que santifica, Cristo es santo y vino para santificarnos, para vivificarnos. Como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 45, dice, ¿verdad? Primer Adán fue el alma viviente, el poster Adán, Jesucristo, ¿verdad? El espíritu vivificante. Cristo vino como santo, Dios encarnado, vino para vivificarnos, que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Por eso Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Cristo os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pues uno están como pecadores en sus delitos y pecados, deleites y pecados, ¿verdad? Ya están muertos. Cristo vino como espíritu vivificante para vivificarlos a los muertos. Por eso Cristo se llama la vida y resurrección, como dice San Juan capítulo 11, ¿verdad?
Por eso Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos vivificó, santificándonos, justificándonos por su evangelio. Por eso Cristo ya, ¿verdad? Final, uniéndonos, Él está, ¿verdad? Como la cabeza. Por eso Hebreo capítulo 2, verso 11 dice, el que santifica y los que son santificados, el que santifica único, nuestro Señor Jesucristo, vivificador, espíritu vivificante, el santificador único. Por eso Él se llama el Salvador. Él vino como único Cordero de Dios, sin mancha, sin ningún mínimo pecado. Él quitó el pecado del mundo en el río Jordán, y luego Él va hacia Monte Calvario como Cordero para matadero y final murió derramando la sangre crucificado. Por eso por Él viene santificación. Por eso al mundo entero, según la voluntad del Padre, se dirige este evangelio por medio de la Iglesia Santa, que es el cuerpo de Cristo. Por eso el que santifica, Cristo, y los que son santificados, de uno son todos, de uno, del mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? De uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Por eso Cristo llama a mí hermano, dice. Cristo llama a mí hermano, porque yo soy santo como Él, por su sangre, por su evangelio tan hermoso y poderosísimo, por la fe en Él, soy santo, porque Él me santificó por medio de su sangre, por medio de su sacrificio grandísimo. Por eso Hebreo 10, verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Por eso, siendo ya santificado por Cristo, Jesús ya está con Él, como Él santo, como Él justo, como Él perfecto por la fe. Ya pueden ser miembros de la iglesia, ya formado en el cuerpo de Cristo. Ahí viene ya primer servicio a Dios, ¿verdad? En la iglesia. Fuera de la iglesia no hay vivir para Dios, no hay morir para Dios. Por eso la iglesia está fundada aquí en cada diferente ciudad de cada país, de cada nación, es el mundo entero, con el fin de evangelizar al mundo entero a cumplir la predestinación que es salvar al mundo por medio de Cristo. Por eso este evangelio de la santificación, perfección eterna viene, ¿verdad? Por medio de la iglesia santa, el cuerpo de Cristo se cumple final. Por eso esta ambición estaba llevando primera iglesia primitiva en Jerusalén. Por eso estaba evangelizando Esteban, Hechos capítulo 7. Pero cuando Saulo, juntamente con otros judíos, jóvenes judaizados, ¿verdad? Que seguían judaísmo tan equivocado, se oye esa voz, esa palabra, esa predicación de Esteban, el diácono de la iglesia en Jerusalén. Se oía muy, ¿verdad? Y rebelde contra su, ¿verdad? Judaísmo. Suena muy raro. Suena muy diferente a su pensamiento, al cual estaba muy, ¿verdad? Pegado Saulo. Por eso, juntamente con otro joven judío, ¿verdad? Levanta piedra y lo mata, apedreándolo, ¿verdad? Pero estaban, ¿en qué acción estaba? En la evangelización, en la predicación del evangelio para los judíos que eran incrédulos aún. Así, ¿verdad? Cada iglesia cumple la misión, cada miembro de la iglesia así, para esto uno ya camina. Pues aunque uno, ¿verdad? No está tan ya preparado, ¿verdad? Para evangelizar una vez ya. Entonces aún congregando, ¿verdad? Oran y ofrendan. Y también, ¿verdad? Para el culto, para la reunión de la iglesia, ¿verdad? Limpia. Y también preparan comida y enseñan a los niños, ¿verdad? Y cantan como coro. Y también, ¿verdad? Y líderes de diferentes áreas, ¿verdad? De jóvenes, de adolescentes y de niños. Y también, ¿verdad? Se acompañan, ¿verdad? Con la iglesia así siempre y también con los que predican el evangelio, caminan juntos orando, ¿verdad? Y ofrendando también para que pueda llevar, ¿verdad? Pasaje para de un lado a otro lado para evangelizar constantemente. Y también para pagar impuestos del local de la iglesia, ¿verdad? Por cada necesidad que ocupa la iglesia mientras estamos aquí en la tierra,
¿verdad? Una ofrenda. Todo este servicio es valiosísimo para Dios y aceptable y agradable. Por eso siempre nuestra vida, nuestra ofrenda, nuestro sacrificio y nuestro vivir tiene que ser conectado con la iglesia de Cristo siempre y con el evangelio de Cristo, en el cual se revela la justicia de Dios para salvar a los demás que creen, ¿verdad? Para este propósito tenemos que estar bien conectados. Vivir para Dios es vivir para la iglesia, con la iglesia, caminar con la iglesia y vivir predicando el evangelio. En esto uno apoya, orando, ofrendando, acompañado, junto. Esto, ¿verdad? Para predicar, ¿verdad? Esto es vivir para Cristo. Esto es para vivir para Dios. Sin iglesia uno no puede vivir para Dios. Sin el evangelio verdadero no pueden vivir para Dios. ¿Cómo vivir siendo pecadores para Dios? Aún siendo justo renacido sin iglesia, ¿cómo vivir para Dios? Solito. En la base de la desobediencia, en la base de verdad, separado de la vida verdadera, no hay servicio. Más bien uno mismo se seca. Fuera de la barca, ¿verdad? Pescador llamado Pedro se hundió. ¿Cómo pescaría fuera de la barca? Una rama, ¿verdad? Tan verde, tan fuerte, ¿verdad? Y lleva mucha hoja y hasta frutos. Pero cortada de la vid, una rama, ¿cómo llevaría fruto constantemente? No puede. Se seca, se cae, se pisotea por la bestia, por el animal y todos los hombres y mujeres que andan, ¿verdad? Debajo de la viña, ¿verdad? Siempre pisotea de esa rama, se seca y no vale nada. Una rama seca cortada de la vid, con ella, ¿qué puede hacer? Ni un clavo pueden hacer, no vale nada. Al final, se quema, se vuelve en una ceniza. ¿Cómo servir entonces? Un pámpano seco cortado de la vid, una rama cortada de la vid, nada que ver esto. No puede hacer nada. Así uno justo apartado de la iglesia santa, justa, limpia, cuya cabeza es Cristo, no puede hacer nada. Alguno, ¿verdad? Por ejemplo, congrega cualquier iglesia falsa donde no hay salvación verdadera, no hay presencia del Espíritu Santo, donde se reúnen todos pastores, desde pastores hasta último congregante, todos son pecadores. Esto se llama sinagoga de Satanás. No está ahí Cristo. Congrega toda la vida, hay ofrendas, unos sirven. Siempre ahí predican, supongamos. Al final no vale nada esto. No hace nada. Esa obra nunca uno, con esa obra nunca puede entrar al cielo tampoco. Siendo pecador, ¿verdad? O siendo justo, ¿verdad? Equivocadamente congrega una iglesia falsa, supongamos, él está contra Dios, contra la voluntad de Dios. Y no pueden disfrutar mucha, pero mucha bendición que Dios quiere dar. No puede disfrutar tampoco. Por eso nuestra vida, nuestro vivir y morir siempre tiene que ser conectado, ¿verdad? Con el propósito de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso primero uno para participar en esa bendición tan grande tiene que ser salvo, justo, limpio, perfecto por la fe, y luego puede ser parte del cuerpo de la iglesia como miembro, como cuerpo de Cristo, puede cumplir su misión, que salvar al mundo de sus pecados. ¿Verdad? Por eso San Mateo, ¿verdad? El libro San Mateo, capítulo 20, están hablando algo muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Cristo dice, no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Cómo Cristo servía entonces? Para ver cómo vivir, ¿verdad? Sirviendo a Dios y morir sirviendo a Dios. Por eso, nuestro vivir y nuestro morir tiene que ser bien compatible, ¿verdad? Con el propósito de nuestro Señor Jesucristo en su vivir y morir también, ¿verdad? Por eso San Mateo capítulo 22 dice, así, ¿verdad? Versículo 20, un poquito, vamos a ver, sobre 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Juan y Jacob, ¿verdad? Con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo.
Ya vamos a ver qué pidió la madre de Jacob, Jacobo y Juan. 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado como el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, así que Juan y Jacobo, ¿verdad? Y ellos le dijeron, podemos, ignorante, ¿verdad? Ni saben de qué están hablando, cómo ellos serán bautizados como Cristo. Primero Cristo fue bautizado en el río Jordán como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y luego Cristo ya en su segundo bautismo en su sangre va a morir en la cruz, derramando la sangre. ¿Cómo ellos pueden decir, sí podemos? ¿Cómo? Ni es capaz para hacer eso, hacer esto. Por eso están con una ignorancia tremenda, ¿verdad? 23. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado para mi Padre. Cuando los 10 oyeron estos, ya otro 10 discípulos del Señor, ¿verdad? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, contra Juan y Jacob, ¿verdad? Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis qué? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quién es el más grande? ¿El que es servido o el que sirve? Señor dice, el que sirve, dice. Final, Señor está hablando de su propósito de venida. 27. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será primero siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué dice? Para dar su vida en el rescate por mucho, dice. Cristo, ¿para qué vino? No para ser servido, sino para servir y dar su vida ¿para qué? Para rescate de mucho, el mundo entero, ¿verdad? Cristo vino para cargar el pecado del mundo, por eso él fue bautizado por él, Juan el Bautista, como Cordero de Dios, ¿verdad? Pues Juan ya entendiendo cuál es el propósito, en que Cristo fue bautizado en su primer bautismo en el agua del río Jordán. Juan declaró, San Juan capítulo 1, verso 29 dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Juan bautizó a Cristo, a quien al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Final Cristo saliendo del agua del río Jordán, que simboliza la muerte, ¿verdad? Castigo también, Cristo ya quitando el pecado del mundo como Cordero de Dios, ya bien mojado, bien zambullado en agua, sale mojado, ¿verdad? Como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él tiene otra ambición, ¿cuál? Ya cancelación. ¿Para dónde va? Hacia Monte Calvario para su segundo bautismo en su propia sangre, empañado en su sangre, Cristo debería morir por la cancelación del pecado del mundo entero que ya está puesto. Así Cristo sirvió al mundo. Y por su rescate, por su salvación, Cristo murió en la cruz derramando la sangre, ¿verdad? Esto es el propósito de la venida de Cristo. Así Cristo sirvió al mundo, no como ser servido como gobernante de las naciones, sino Cristo vino como servidor para servir al mundo y dar su vida, ¿verdad? Para todo el mundo entero, para su salvación, para su rescate. Entonces nosotros hoy en día siendo rescatados, salvados y ya santificados por su sangre, ¿cómo vivir y cómo morir?
vivir ya para este evangelio cumplido, ¿verdad? Por la sangre de Cristo y caminar y vivir juntamente con el cuerpo de Cristo, sí o no, que es la iglesia. Ahí está el reino de Dios, ahí está su justicia, por los cuales tenemos que vivir nosotros hoy en día. Por eso nuestra vida, nuestra muerte o nuestro vivir o morir tiene que estar bien conectado con el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo caminaba con sus discípulos, realmente Cristo tenía gran plan. ¿Cuál plan? Cuando Cristo ya cumpla su segundo bautismo, bañado en su sangre, ya muere por la cancelación del pecado del mundo entero. Como el cordero en su matadero, ¿verdad? Final cumplido, ya está muerte. Cristo ya resucitará. Cuando Él resucite, ya testificando por 40 días y noches a su creyente, a sus discípulos y mucho más justo renacido de esa época, ¿verdad? Mostrando su resurrección y subiría al cielo y final, el día 20 que usted, Él va a enviar que el Espíritu Santo sea una promesa del Padre. Pues ahí ya están Trinidad del Padre, el planificador, el Hijo cumplidor, el Espíritu Santo como el testificador vuelve, ¿verdad? Sobre lo justo, sobre la iglesia de Dios, tomándola como su cuerpo y Él trabaja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La iglesia hará lo más grande que Cristo hizo, dice. Tremenda palabra. ¿Eh? Aquí vamos a ver el libro San Mateo capítulo 14. No, disculpe, San Juan capítulo 14. San Juan. San Juan capítulo 14. Versículo 12 dice, ¿verdad? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cristo va al Padre, ¿qué ocurre? Él envía a su Espíritu, a su Consolador, al Espíritu Santo, sobre lo justo, sobre lo creyente, renas y salvado, ¿verdad? Ahí se ve formación de la iglesia con la presencia del Espíritu Santo. Primera iglesia primitiva en Jerusalén, fue formada en el día Pentecostés, ¿sí o no? Así, donde se predica el Evangelio, con los que creen en el Evangelio, el cual trae la justicia de Dios, transformado, santificado, justificado, se forman cuerpo de Cristo. Entonces, este cuerpo de Cristo con el Espíritu Santo hace mayor cosa que Cristo hizo, dice. Verso 12, ¿eh? Por eso dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hoy en día, cualquier cantidad de pastores se equivocan con ese verso, como interpretando esa parte, pero esa palabra como milagros. Está equivocado. Ninguno puede hacer milagro mayor que Cristo, nunca. Pregunto, ¿qué tipo de pastor pueden hacer milagro de Cristo? ¿O más que el milagro hecho por Cristo? Ninguno, mentira. Hoy en día algún pastor, ¿verdad? Que es tan famoso, supongamos, pueden convertir agua en vino, pueden caminar sobre la faz del agua, pueden multiplicar con 5 pan de cebada, 2 pececillos para alimentar a 5,000 hombres, con 7 pan de cebada y 2 pececillos puede alimentar a 4,000 hombres. Mentira, nadie puede hacer esto. ¿Qué tipo de verdad, pastor, puede mostrar segunda resurrección directamente, visiblemente ante los ojos de, como Cristo lo hizo, verdad, ante los ojos de su discípulo, Pedro y Juan y Jacobo, sobre el monte de transfiguración? Ninguno puede hacer. ¿Qué tipo de pastor famoso puede resucitar a Lázaro? Como a Lázaro, verdad, que estaba muerto, ya podrido. Jesucristo lo resucitó, porque únicamente el Creador puede hacer esto. ¿Qué tipo de pastor famoso puede hacer esto? Nada, nadie, absolutamente nada. ¿Cómo puede hacer mayor milagro que hizo Cristo? No, nadie. Por eso cuando uno ya, ¿verdad? Quedan ciegos, ¿verdad? Inventan cualquier cosa y mienten miles cosas. Por eso hoy en día muchos pastores mienten y mienten y mienten. Aquí Cristo no está hablando de milagros, ni señales, ni prodigios.
Cristo más bien no tiene mucho interés de eso tampoco, porque Cristo no vino para eso. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados. Esto es el único propósito de la venida de Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo hizo milagros incontablemente? Por la incredulidad de los judíos y gentiles también, para dar fe de que Cristo es el Hijo, único Hijo de Dios, quien vino como Mesías, enviado de Dios como Salvador. Así que Cristo tiene autoridad para salvar al mundo entero, para mostrar esto que Cristo no es como cualquier humano, aunque está en figura de humano, encarnado, pero no es humano común y corriente. Él es el hombre perfecto y Dios perfecto. Para mostrar esto, Cristo hizo todos esos milagros, señales, prodigios incontablemente. Cristo no vino para esto jamás, no para milagro, sino para salvación para el mundo entero. Por eso, interpretando ese verso, ¿verdad? San Juan 14, verso 12, muchos pastores siguen mintiendo todavía. Por eso están haciendo milagros falsos, señales falsas, prodigios falsos, mentirosos. Ninguno, ¿verdad? Ningún ser humano, desde Adán hasta hoy, hasta última persona que iba a nacer en el mundo, jamás nadie puede hacer como Cristo, ¿verdad? Más que Cristo en hacer milagros, ninguno. Aquí están hablando otro sentido. ¿En qué sentido? Están hablando sobre el funcionamiento de la iglesia en evangelizar, en predicar el evangelio hasta confines de la tierra. Cristo predicaba en donde esa zona palestina, muy limitado Cristo trabajaba, solo para cumplir la salvación con sus dos bautismos, bautizado en agua como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y luego él cancela como Cordero cargado el pecado del mundo, morir en la cruz. Para esto Cristo vino, pero mientras que pasaba desde el primer bautismo hasta el segundo bautismo, ¿verdad? Primero en bautismo en su agua, en el río Jordán como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, luego cargado el pecado del mundo, ¿verdad? En la cruz, bañado en su sangre, bautizado en su sangre, Cristo pasaba 3 años y medio. Él evangelizaba aprovechando su tiempo de estar aquí en la tierra, ¿verdad? Para salvar almas. Por eso, mujer samaritana fue salva. Mujer adúltera, ¿verdad? En el acto mismo de adulterio fue salva. Mateo fue salvo, Saqueo fue salvo. Pues muchos, ¿verdad? Pecadores fueron salvos por Cristo. Por 3 años y medio apenas limitado, en esa zona limitada, en esa zona palestina, Cristo predicaba. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Iglesia se expande para todo lado por la evangelización de la iglesia primitiva. Por eso Cristo dijo, Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Están hablando que se expande el reino de Dios, su iglesia, por el poderoso evangelio de Cristo. Pero cada uno oye y cree, sellado del Espíritu Santo para tener la iglesia. Por eso, pero solo nuestra ambición, supongamos, ¿verdad? Nuestra ambición, estamos ubicados en 82 países mundialmente. En nuestra ambición nunca cae el sol. Por eso, cuán mayor obra estamos haciendo la que Cristo hizo. Cristo evangelizó esa zona palestina, pero ahora la iglesia, cuerpo de Cristo, con el Espíritu Santo, en el mundo entero estamos evangelizando día y noche. ¿Sí o no? Mayor obra estamos haciendo, ¿verdad? Mucho más obra hecha por Cristo, nuestro Señor, a nivel de evangelización. Este punto está hablando. Por eso nosotros servir al Señor es hacer lo que Cristo quiere que hagamos, según su propósito de venida, según el propósito de la formación de la iglesia. Por eso, siendo justo, sí o sí tiene que congregar a la iglesia renacida, cuya cabeza es Cristo. Si no, un justo termina como un pámpano apartado de la vid verdadera, se seca, no hace nada al final. Y siendo miembro de la iglesia, tiene que vivir con su buen sacrificio para el propósito de la venida de Cristo, que es salvar al mundo entero. Para esto dedicamos nosotros, ¿verdad? Por eso oramos, congregamos y participamos y formamos grupos. Como Señor dice,
Proverbio capítulo 11, verso 28, el justo, el fruto del justo es el árbol de vida. El que gana almas es sabio, dice, ¿sí o no? Por eso cada justo tiene que saber liderar su familia, sus amigos, su compañeros del trabajo, en su universidad, en su colegio, en todo lado. Siendo justo tiene que ser el líder de cada grupo. Por eso agrupando, ¿verdad? Con toda la gente, familiares y amigos, conocidos y desconocidos, para evangelizar. Y ofrendar también, ¿verdad? Porque siempre donde quiera que es donde se predica el evangelio de Cristo, ocupa, ¿verdad? Mucho gasto económico también. Por eso ofrendamos y por eso diezmamos para cumplimiento de la ambición y la voluntad de Dios. Y participamos y congregamos. Por eso sin congregación, uno final, ¿verdad? Rechaza multiforme sabiduría que Dios prepara, ¿verdad? En su iglesia. Por eso ahora Efesios capítulo 3 dice un término muy importante, ¿verdad? Para todo justo Señor dice esta cosa. Disculpe, Efesios capítulo 3, versículo 8 dice, a mí que soy menos que él, más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso Dios prepara multiforme sabiduría, ¿verdad? Para dársela a lo justo, que son principados y potestades en los lugares celestiales, ¿verdad? Siempre por medio de la iglesia, dice. Uno que congrega siendo justo, supongamos, no puede ocurrir esto casi nunca, siendo justo congregar una iglesia falsa, donde se llenan pecadores. Ese justo no hace nada, más bien contra Dios. No aprovecha multiforme sabiduría que está bien atesorada, ¿verdad? En la iglesia verdadera de Cristo. Por eso vive sin sabiduría, vive, ¿verdad? Bajo dominio de mentira del diablo también, aun siendo justo. Si no congrega o no permanece en la iglesia de Cristo, ocurre esto. ¿Cómo vivir y morir para Dios? Vivir con la iglesia. Un día morir con la iglesia. Vivir para la iglesia. Un día morir para la iglesia de Cristo. Siempre con el evangelio en el cual se manifiesta la justicia de Dios, ¿verdad? Por eso la iglesia tiene el único propósito que seguir el paso de Cristo, hacer lo que Cristo encomienda. Por eso desde evangelización, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? Mínimo servicio para la iglesia, para el evangelio, en todo, bien encuerpado, participamos para vivir y morir para Dios. Sí, hoy hasta aquí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, grandemente a todos nuestros hermanos y hermanas para que puedan caminar con la iglesia bien unidos, bien permanecidos, bien sumergidos en el propósito de Dios en la iglesia, para que podamos caminar bien unificado conforme a la voluntad y el propósito de nuestro Dios en nuestra vida y muerte también, Señor. Mientras estamos acá en la tierra, Señor nos guiará juntamente con su iglesia para su reino, para su justicia, la cual se manifiesta en el evangelio para mejor y mayor evangelizar, con mayor lugares en diferente tiempo, constantemente. Señor, bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que disfrutan esa multiforme sabiduría que hay atesorada en la iglesia de Cristo, Señor, para que puedan crecer y liderar a muchas almas para la gloria venidera, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Si nos vemos, mucho saludo a toda su familia, a la parte de ustedes. Hasta luego.